Un saludo para todos ustedes, deseando se encuentren muy bien en unión de todos sus familiares. Hoy vamos a mirar la posibilidad de tomar un crédito para llevar a cabo un proyecto de inversión bajo ciertos condicionamientos que tenemos. Para ello, tenemos esta plantilla de Excel que nos va a ilustrar al respecto. Se trata de la compañía Pura Vida, que tiene un proyecto de 1.500 millones para la adquisición de una maquinaria. Entonces nos piden la cantidad de crédito que se puede tomar. La idea es poder tomarlo todo completo, pero inicialmente con los condicionamientos que nos están dando, debemos definir cuánto sería el monto máximo que se podría asumir en el crédito. Nos hablan de las proyecciones de ventas que se van a hacer con base a la inflación y el crecimiento del sector. Y teniendo en consideración los resultados, debemos de hacer un análisis e implementar diversas estrategias que posibiliten la adquisición total del crédito para financiar la compra de la maquinaria. Como datos tenemos los siguientes. Tenemos ventas actuales de 4.500 millones, la inversión en maquinaria va a ser de 1.500 millones, se va a depreciar a 10 años, entonces tenemos una depreciación de 150 millones. El préstamo se aspira a tenerlo por los 1.500 millones de pesos, a un interés de la DTF-EA y un diferencial de que está TA, o sea que debemos de lograr unir ambas tasas a un plazo de 5 años con pago de cuotas anuales. Tenemos como política de reparto de utilidades el 50%. Adicionalmente, nos están mostrando una depreciación actual de 120 millones de pesos. Y tenemos como datos importantes los datos de inflación y los datos de crecimiento del sector. Bueno, entonces, con base en esta serie de datos, lo que debemos hacer nosotros es calcular los flujos de caja libre y hacer el análisis de cuánto crédito se puede tomar. Entonces, para poder elaborar esos flujos de caja y hacer los análisis que sean necesarios, debemos de hacer diferentes proyecciones. Entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular pues la tabla de amortización, una tabla de amortización sencilla con cuota fija, teniendo en consideración la tasa de interés efectiva anual. Recordemos que tenemos la DTF efectiva anual de 4.43. Entonces, lo que debemos hacer es trasladar esa DTF a TA, sumarla al diferencial y a partir de esa suma, que ya es una nominal anual, trimestre anticipado, hallar la efectiva anual. Entonces procedamos a realizar lo que nos están pidiendo. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos una efectiva y la vamos a pasar a nominal anticipada, en este caso TA, debemos utilizar la función tasa. Y en otras palabras, no podemos utilizar la función tasa punto nominal. Recordemos, la función tasa punto nominal es cuando nosotros pretendemos trasladar una efectiva anual a una vencida. O sea, que en este caso si fuera trimestre vencido, podríamos utilizar tasa punto nominal. Pero como es trimestre anticipado, no nos sirve. Entonces utilizamos otra que es tasa. Y la vamos a utilizar como menos tasa. Entonces, vamos a proceder. Más, llamamos la función tasa
y recordemos lo que hay que hacer. Hacemos clic en f de x, el número de periodos. El número de periodos siempre debe ingresar con signo negativo. Entonces vamos a la base de datos, vamos a pasar a TA, el número de periodos sería -4. Pago no estamos hablando de ninguna anualidad, estamos hablando de un valor actual. Entonces, el valor actual que nosotros vamos a tomar también es con signo negativo. Y vamos a tener como valor actual la cifra de -1 peso. Y necesitamos un valor futuro. Entonces, lo que nosotros pretendemos hallar es una tasa que convierta este valor futuro, este valor actual, perdón, en un valor futuro. Entonces, el valor futuro, ¿qué sería? Sería el peso más el interés, más el interés. Nos vamos para los datos y el interés que tenemos nosotros acá es del 4.43. Si analizamos este dato sería la tasa trimestral anticipada. No estamos obteniendo todavía la tasa TA, que es la que necesitamos. Entonces, como nosotros necesitamos la TA, nos vamos para la barra de fórmulas y la vamos a multiplicar por el número de periodos, que sería en este caso 4. Y para que no nos quede con signo negativo el resultado, nos paramos acá y vamos a colocar un signo negativo, menos tasa. De ahí entonces obtenemos la DTFTA, que sería de 4,31%. Para la nominal anual, simplemente ya tomo esta DTF, que ya la tengo TA, más nos vamos a la base de datos y le sumamos el diferencial que lo tenemos TA. Recordemos que dos tasas nominales se pueden sumar tranquilamente, siempre y cuando estén dentro de una misma nominalidad. O sea, ambas están TA, se pueden sumar tranquilamente. Listo, ya tenemos una nominal anual TA, 16.81%. La debemos transformar a efectivo anual. Si yo partiera de una tasa vencida, recordemos que la función en Excel es in.efectivo, pero cuando parto de una anticipada, esa función no nos sirve. Debemos utilizar otra. La que vamos a utilizar es valor futuro. Entonces la buscamos y la tenemos acá. ¿Y qué pasa con valor futuro? Que todos los argumentos de la función deben de ir con signo negativo. Entonces, con base en esta tasa, yo voy a hallar un valor futuro. Entonces, tenemos la tasa con signo negativo, 16.81. Como este A es una periodicidad trimestral, la tasa debe ser bajo esa misma periodicidad. Entonces, nos vamos a la base de datos y tomamos 4. El número de periodos es -4. Se trata de una tasa TA. El valor actual es -1 peso. Entonces nosotros lo que estamos hallando acá es el valor futuro de 1 peso. Y me dice que ese valor futuro es 1.1873. Pero nosotros no necesitamos el valor futuro. Nosotros necesitamos los intereses. Recordemos que un valor futuro está contemplando el valor presente o monto o capital más los intereses. Nosotros necesitamos solo los intereses. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para la barra de fórmulas y le vamos a restar el capital y le damos a aceptar. Listo. Entonces ya tenemos los intereses, pero nosotros no necesitamos los intereses, lo que necesitamos es la tasa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para el inicio del formato, le cambiamos formato y le agregamos 2 decimales. Y ya obtenemos la tasa efectiva anual. Como el crédito se paga anualmente en cuotas iguales, vamos a calcular dicha cuota para los 5 periodos que nos están diciendo que vamos a cumplir con el crédito. Listo, entonces vamos a calcular acá, en este ladito, la cuota.
Entonces recordemos que la cuota la calculamos con la función pago, la función pago. Listo, con la función pago vamos a calcular la cuota que debemos pagar en los 5 años. La tasa es la efectiva anual, puesto que estamos pagando anualmente. El número de periodos va a ser los datos 5 años. Y el valor actual con signo negativo es los 1.500 que están en el préstamo. ¿Verdad? Que nosotros tenemos también inversión en maquinaria de 1.500. Podríamos pensar que cualquiera de los dos es válido. No, el único que podemos coger es este, porque nosotros vamos a jugar con el préstamo también. Y le damos aceptar. Recordemos que si nosotros ingresáramos esto con signo positivo, pues igual nos daría el mismo resultado, pero con signo negativo, lo cual no nos interesa para la tabla de amortización. Entonces, es con signo negativo el valor actual por asunto de que obtengamos la cuota con signo positivo y le damos aceptar. A partir de esto, vamos a calcular la tabla de amortización. El saldo del momento cero es el préstamo de 1.500. Ahora nos vamos para el periodo 1. El saldo en el periodo 1 sería el saldo del periodo 0 menos el abono. La cuota sería igual a la que acabamos de calcular con F4, puesto que va a ser una cuota fija para todos los periodos. Y le damos Enter. El interés sería el saldo inicial o del periodo 0 multiplicado por la tasa de interés con F4. Y le damos Enter. El abono, cuando se trata de cuota fija, recordemos que el abono es igual a la cuota menos los intereses. Le damos Enter. Y ahora procedemos a hacer el autollenado. Y tenemos la tabla de amortización lista para poder nosotros hacer las simulaciones que requerimos. Necesitamos proyectar las ventas. Para ello necesitamos combinar la inflación y el crecimiento del sector. Y lo vamos a hacer a través de la paridad de Fisher. Entonces lo que debemos hacer en primera instancia es traernos los datos de inflación y de crecimiento del sector. ¿Qué hacemos con la inflación? Seleccionamos toda la inflación, copiamos, nos vamos a las proyecciones. En inflación damos clic derecho y miramos acá el cuarto icono que es transponer y hacemos clic. Transponer es para cambiarle el sentido a los datos. Lo propio vamos a hacer con el crecimiento del sector. Vamos para datos, copiamos el crecimiento del sector, nos vamos para proyecciones y transponer. Ya tenemos los datos de inflación y crecimiento, ahora vamos a combinarlos a través de la paridad de Fisher. Abrimos el paréntesis, 1 más la inflación, cerramos el paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis, 1 más el crecimiento del sector. No le vamos a restar el -1. ¿Por qué? Porque si nosotros le restáramos el 1 a la fórmula, quedaría solo el crecimiento. Entonces nosotros queremos mostrar las ventas del año siguiente, no solo el crecimiento, sino el crecimiento más las ventas anteriores. Por eso hacemos esta operación así como lo mostramos. Autollenamos y ya tenemos el crecimiento total. El cálculo del KTNO. Vamos a hacer el cálculo del KTNO, pero apenas calculemos los flujos de caja.
Muy bien. Entonces vamos a calcular los flujos de caja. Ingresos operacionales. En ingresos operacionales tenemos que partimos de unos ingresos iniciales de 4.500. Esos ingresos iniciales se van a aumentar en el dato que nos dio la paridad de Fischer, o sea, en el 1,06%. Y le damos Enter. Acá podemos autollenar, pero desde costos. Acá, porque como este dato recogimos un dato de otra base, entonces no podemos autollenar. Tendríamos que calcular este también, que ya sí se cogería directamente con la tabla, que sería 4.759, 4.759 por el crecimiento del año 2. Y le damos Enter. Ahora sí pudimos nosotros autollenar totalmente el renglón de las ventas. Ahora vamos a calcular costos y gastos vivos, EBITDA y los demás datos. Nosotros no tenemos costos y gastos vivos, pero sí tenemos el margen EBITDA. Entonces recordemos que el EBITDA sería igual a los ingresos operacionales por el margen EBITDA. A ese margen EBITDA vamos a darle F4 con Enter. Entonces ya tenemos el margen EBITDA, tenemos los ingresos operacionales, los costos y gastos vivos serían iguales a los ingresos operacionales menos el EBITDA. Y le damos Enter. Las depreciaciones. Debemos de tener en consideración las depreciaciones actuales y la depreciación que vamos a tener de la maquinaria que se llegase a comprar. Entonces, la actual es de 120, le vamos a dar F4 más la depreciación de la inversión, vamos a darle F4 también. Listo. La utilidad operacional. El EBITDA menos las depreciaciones. Intereses. Los intereses ya los hemos calculado en la tabla de amortización y sería para el primer año 281. La utilidad antes de impuestos simplemente tenemos nosotros que sería la utilidad operacional menos los intereses con Enter. Para los impuestos, a los impuestos, ¿qué vamos a hacer? Aplicarle el 32% a la utilidad antes de impuestos. Entonces sería 496 por base de datos. Tomamos el 32%. Y a ese 32% le vamos a dar F4. Asumimos que es el mismo, aunque en Colombia mantener la misma tasa impositiva no es normal. Pero si no fuera el caso, si estuviéramos cambiándola periódicamente, pues tendríamos el listado de las tasas de impuesto que tendríamos para cada uno de los años y no habría ningún tipo de problema. La utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos menos los impuestos con Enter. Las depreciaciones, ya nosotros hemos calculado las depreciaciones acá, las podemos traer tranquilamente. Los intereses también, los intereses ya lo tenemos incorporados en nuestra tabla, en nuestro flujo de caja. También los digitamos. Ahora viene el flujo de caja bruto y el flujo de caja bruto es igual a la utilidad neta más depreciaciones más intereses. Recuerden que ya todo esto lo miramos desde el punto de vista teórico, porque se deben sumar tanto las depreciaciones como los intereses. Incremento en KTNO. El incremento en KTNO sería el cálculo que hagamos
de KTNO incremental, que ahorita hablamos de por qué KTNO incremental. Incremento en activos fijos, normalmente deberíamos mantener como política que se invirtiera como mínimo la depreciación, o si no se invirtiera, que se tuviera como una reserva para poder reponer los activos cuando fuera necesario. Con base en esto, el flujo de caja sería igual al flujo de caja bruto menos el incremento de KTNO menos el incremento en activo fijo. Servicio a la deuda. Entonces, observen que ya tenemos flujo de caja libre. Si nosotros extractamos el servicio a la deuda, ya me quedaría básicamente lo que sería lo del inversionista. Por eso, al sacar el flujo de caja libre, el servicio a la deuda, miramos la disponibilidad de pago para dividendos. Recordemos que el flujo de caja libre, uno de sus propósitos fundamentales es atender a los que financiaron la empresa, a los acreedores financieros a través del servicio a la deuda y a los inversionistas a través del reparto de utilidades. Listo, entonces servicio a la deuda lo tenemos acá ya en la tabla de amortización que calculamos y sería la cuota y le damos enter. Entonces la disponibilidad para dividendos sería el flujo de caja libre menos el servicio a la deuda, por lo que se explicó anteriormente. Y el reparto de utilidades en términos de porcentaje sería la disponibilidad para pago de dividendos y esto dividido la utilidad neta. Y le damos enter. Y ahora sí procedemos a autollenar desde costos y gastos hasta el final. O sea, hasta el reparto de utilidades en términos de porcentaje. Recuerde que ya las ventas lo hicimos aparte. Listo. Entonces, autollenamos. Y lo que nos queda para poder hacer las simulaciones que requerimos sería calcular el capital de trabajo neto operativo. Entonces vamos a proceder, después de guardar, a calcular el capital de trabajo neto operativo. Recordemos siempre acostumbrarnos a guardar porque de hecho uno no sabe qué le pueda suceder a la corriente eléctrica o algo. Entonces mejor asegurar el trabajo que uno ha hecho. Vámonos para el cálculo del KTNO. Recordemos que KTNO pues es la inversión en cuentas por cobrar más la inversión en inventarios menos la financiación de proveedores. Vamos a proceder con la técnica que ya nosotros conocemos para calcular el KTNO, que sería en este caso tomar las ventas o los ingresos operacionales, en el caso de las cuentas por cobrar, y esto multiplicado por la política de cartera, que es de 45 días, según nos está dando acá el caso. Le damos F4 porque no nos dice que cambie para nada y lo dividimos entre 360 y le damos Enter. Vamos a hacer ahora el cálculo de los inventarios, que sería la misma metodología, pero con el dato de costos y gastos, porque es el dato que tenemos a disposición más adecuado. Costos y gastos multiplicado por, nos vamos nuevamente para la base de datos, tomamos la política de inventarios con F4 y esto dividido 360 con Enter. Y lo propio hacemos para la financiación de proveedores. Tomamos también los costos y gastos. Por la política que se tiene con relación al pago de proveedores, 30 días,
F4 para que le demos referencia absoluta, dividido 360. Y le damos Enter. Muy bien. Ahora, el CATNO, ya lo decíamos, es la inversión en cuentas por cobrar más la inversión en inventarios menos la financiación a proveedores de bienes y servicios. Entonces tendríamos el CATNO para los 5 años, pero este CATNO es el CATNO para las ventas totales. Es ahí donde surge el concepto de CATNO incremental. El CATNO incremental, miren que nosotros tenemos, por ejemplo, acá. Vámonos para el flujo de caja. Los ingresos operacionales de 4.759. Para el siguiente periodo pasan a 5.084. Entonces, ¿qué sucede? En este periodo ya nosotros tenemos un capital de trabajo neto operativo para que financie estas ventas. Entonces, nosotros no podemos colocar el total de CATNO de 5.084. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos CATNO para financiar 4.759. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos el CATNO suficiente para financiar el incremento en las ventas, es decir, la diferencia entre 5.084 y 4.759. Entonces, por eso hablamos de CATNO incremental, porque simplemente vamos a incluir o ingresar el capital adicional, el que requerimos, porque ya tenemos un capital de trabajo inicial. Muy bien. Entonces, con base en ello, vamos a calcularlo. Enseguida calculamos el primer año. Vamos a calcular a partir del segundo año. El segundo año sería, pues, entonces, lo siguiente. El CATNO que yo tengo para el total de las ventas de ese año menos el que tenía inicialmente. Ese sería el incremental. Y de hecho, tiene que ser con anticipación. Y ya acá autollenamos. Y ya tenemos el CATNO para todos los periodos. Nos falta el CATNO del periodo 1. ¿Por qué lo dejamos aparte? Porque el cálculo va a ser diferente. Porque ya nosotros partimos de unas ventas de 4.500 millones. Entonces, para poder lograr esas ventas de 4.500 millones, nosotros ya teníamos un CATNO inicial. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a lograr estas ventas que nos aparecen acá de cuántos son, yo me devuelvo, de 4.759, quiere decir que yo debo colocar es el capital de trabajo que requiero para la diferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer muy sencillo. Ustedes saben que la PKT se calcula margen EBITDA, perdón, la PKT, el capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. Y nosotros ya tenemos capital de trabajo neto operativo y tenemos ventas. Entonces podemos calcular el CATNO, la PKT. Entonces la PKT sería igual. Tomamos el CATNO de cualquier año, va a ser exactamente el mismo porque las políticas no cambiaron. Entonces tomamos el CATNO del año 1 dividido los ingresos operacionales del año 1. Y ya tendríamos calculado la PKT. Entonces, simplemente para calcular el capital de trabajo de incremental, ¿qué haríamos? Muy fácil. Tomamos las ventas del periodo 1. Le restamos las ventas que teníamos como dato inicial, es decir, vamos a mirar cuál fue el incremento en las ventas. Y esto lo vamos a multiplicar, vamos a cerrar un paréntesis, vamos a abrirle un paréntesis también, y ahí lo que tenemos, tenemos las ventas incrementales, y al multiplicarla por la PKT, me va a dar el capital de trabajo que se requiere para esas ventas incrementales. Y le damos Enter. Y listo el cálculo. Bueno, ya teniendo todos los cálculos listos, observamos que
el reparto de utilidades vamos a autollenar esta que nos faltó, que el reparto de utilidades en términos de porcentaje nos está diciendo el primer periodo 27, después 28, 30, 32, 32. Y lo que nos decían como dato fundamental es que debemos mirar la posibilidad de adquirir el crédito, pero cumpliendo con la política de reparto de utilidades. Entonces esa es la premisa que debemos respetar en primera instancia. A partir de ese dato, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar entonces cuánto crédito se puede tomar para poder cumplir con la política de reparto de utilidades. Para lograr ese cálculo, acá vamos a mirar el promedio del reparto de utilidades. Para calcular el promedio de reparto de utilidades, vamos para fórmulas, más funciones y buscamos las estadísticas. Y en estadísticas vamos a encontrar promedio. Promedio. Listo, entonces acá me sale el promedio. ¿Y qué vamos a promediar? Vamos a promediar el reparto de utilidades que se está dando en los 5 periodos. Aceptar. Entonces, en promedio, de acuerdo a los datos arrojados, estaríamos repartiendo el 30.36. Lo que quiere decir que no podemos tomar el crédito inicialmente de 1.500 porque incumpliríamos con dicha política. Entonces la pregunta es, para poder cumplir con la política, ¿cuánto crédito se puede tomar? Vamos a resolver esa situación y vamos a hacerlo con otra función que ustedes ya conocen. En datos vamos a buscar en análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, en buscar objetivos, ¿qué pretendemos? Vea que me dicen J23, esa es la celda donde tenemos el promedio de reparto de utilidades. Con el valor, ¿cuál valor debería tener esa celda? Me dicen que el promedio, que el reparto de utilidades debería ser el 50%, entonces el promedio de reparto de utilidades es el 50%. Y para cambiar la celda, ¿cuál celda vamos a cambiar? Vamos a cambiar la celda donde está el crédito, para mirar cuánto crédito se puede tomar cumpliendo con la política. Y le damos a aceptar. Y aceptar. Y observen que acá ya pues nos dan la interacción que hicimos, 50.92, 49, 49, 50, etc. Pero igualmente vemos que tenemos la posibilidad de repartir las utilidades que se habían planteado como objetivo. Muy bien, entonces, ¿dónde podemos percibir nosotros lo que sucedió? Muy fácil. Nos vamos para los datos y me están diciendo que para poder cumplir con la política de reparto de utilidades del 50% no se puede adquirir el crédito de 1.500 millones, sino que el crédito que se puede adquirir es de 1.104.549. Para redondear, 1.105 millones. Entonces ya con base en nuestro flujo, con base en las expectativas de los inversionistas, miraremos si es viable o no simplemente adquirir el crédito de 1.104 millones. Pero es probable que nos digan, no, la idea es que se financie el proyecto totalmente con el crédito de 1.500 millones. O sea, que nosotros no nos interesa este aspecto, nos interesa que sea esto, 1.500 millones. Entonces es ahí donde vamos a plantear otra serie de estrategias. Y vamos a comenzar primero a mirar acá el margen EBITDA.
Entonces miren que nosotros tenemos el margen de EBITDA de 22%. Entonces, mediante análisis de las características propias y las intimidades propias de cada empresa, podríamos observar hasta cuánto podríamos mejorar el margen de EBITDA por la acción que ejercemos con relación a los costos y gastos vivos. Entonces, si nosotros ejercemos un control adecuado sobre costos y gastos vivos, dependiendo, vuelvo y repito, de la idiosincrasia, de las características propias de cada empresa, podríamos aumentar el EBITDA y por lo tanto se nos aumentaría el flujo de caja y tendríamos la posibilidad de adquirir los 1.500 millones de pesos. Entonces, con base en esto, ¿hasta cuánto se podría mejorar ese margen de EBITDA? De forma tal que pudiera adquirir ese crédito de 1.500 millones. Entonces, vamos a mirar, y ya con base en lo dicho, no es simplemente por cambiarlo, sino que nosotros en nuestros análisis podamos decir hasta dónde podemos llegar. ¿Con base en qué? Con base en el conocimiento que tenemos de la característica de la empresa, del comportamiento de los costos, del comportamiento de los gastos. Esto vamos a hacerlo también a través de datos. ¿Y qué vamos a generar acá? Vamos a generar una lista que me permita a mí mostrar diferentes margen de EBITDA y así con base en ello determinar cuál sería el nivel óptimo para nosotros poder cumplir con los inversionistas, con su reparto de utilidades y poder cumplir con el proyecto adquiriendo los 1.500 millones de pesos. Entonces nos vamos en datos, en validación de datos. Le hacemos clic a validación de datos y aparece esto, validación de datos. Permitir cualquier valor. No, aquí no es cualquier valor. Simplemente le hacemos clic a la palomita y le decimos lista. Le vamos a omitir blancos. ¿Para qué le vamos a omitir blancos? Para que no se pueda digitar más nada, sino lo que está dentro de la lista. Entonces vamos a partir, para nosotros la idea no es rebajarlo, sino aumentarlo. Entonces partimos como mínimo del 22%. Con punto y coma vamos a colocar, por ejemplo, que logremos aumentarlo al 23%. Y colocamos otro punto y coma. O que pueda aumentarse al 24%. Otro punto y coma para separarlo. Diga usted el 25%, punto y coma, también. Y pongamos como último referente que sea el 26%. Y le damos aceptar. Entonces vean que nosotros ya tenemos la lista y cambiando en cada uno de ellos podemos observar cuál es el cambio que se está dando no solo en el flujo de caja, sino también en en la posibilidad de cumplir con el pago de dividendos. Hagámosle al 23, entonces, en 23%, nosotros decimos, en 23%, pues la mejora del flujo de caja es bien, pero igualmente seguimos incumpliendo con la política de reparto de utilidades. Entonces, con el 24%, en el 24% miramos las proyecciones y aunque hay una mejora, también no existe la posibilidad de cumplir con la política. Y si lo colocamos en el 25%, en las proyecciones con el 25 tampoco es posible. Entonces, en datos miramos el 26% y las proyecciones nos muestran que hasta con el 26% tampoco podríamos cumplir con la política. De hecho, entonces deberíamos mejorar esta lista para ver si con qué porcentaje realmente lo pudiéramos lograr. Recordemos que simplemente nos paramos en ella, le damos validación de datos y vamos a agregarle, por ejemplo, otros dos, 27%, 28%.
y le damos aceptar. Observemos con el 28%, a ver qué pasa. Con el 28% ya nos estaríamos superando la política de reparto de utilidades y la colocamos en el 27%. En el 27%, en las proyecciones nos dice que con el 27% se podría cumplir con la política de reparto de utilidades y adquirir el crédito por 1.500 millones. Entonces, miren que esta es una simulación que nosotros hacemos. Vamos a volverla al dato inicial. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a sustentar la idea de que se pueda aumentar o no el margen de EBITDA? Ya lo hemos dicho, mirando qué posibilidades tenemos de mejorar los costos y gastos vivos, qué incidencia podemos tener nosotros sobre costos, disminuirlos a través de un programa estratégico de gestión de costos, a través de un análisis de las diferentes actividades que se están gestionando y que se podrían implementar en el nuevo proyecto. O sea que no es simplemente aumentarlo porque sí o porque no, sino que tengamos la argumentación sólida suficiente que nos permita llevar a cabo ese tipo de análisis. Lo propio podríamos hacer con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, asumiendo que me diga, no, vea, lo que pasa es que desde el punto de vista del margen de EBITDA no se puede hacer mucho, se puede quedar en el 22%, pero podríamos trabajar con el capital de trabajo neto operativo, porque tenemos que las ventas son demasiado amplio el plazo y tenemos de pronto también que la política de inventarios es demasiado amplia también, entonces podríamos llegar a pensar que jugando con esas políticas podríamos ejercer también el impacto necesario que me permita cumplir con lo establecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a establecer listas en cada uno de estos elementos. Entonces nos vamos para cuentas por cobrar y nuevamente en datos, validación de datos, cualquier valor no, una lista, omitir. Entonces acá el máximo tope es 45, punto y coma. Digamos que la puedo bajar a 40, punto y coma, que se puedan bajar a 35, punto y coma, que se puedan bajar incluso hasta 30, dejémoslo ahí, y le damos a aceptar. Lo propio vamos a hacer con los inventarios. Vamos a los inventarios, validación de datos, cualquier valor no, en una lista, le quitamos omitir blanco, entonces decimos, bueno, los inventarios podríamos, tenemos el máximo tope que es 40, podríamos rebajarlo a 35 o podríamos bajarlo incluso hasta a 30 si las cuestiones se analizaran de mejor manera, si se hicieran compras más racionales, si utilizáramos de pronto una política de justo a tiempo y tuviéramos proveedores mucho más confiables. Entonces miren que hay argumentación suficiente para ello. Y lo contrario hacemos con la rotación de cuentas por pagar. Esta validación de datos en la lista, vamos a mostrar que 30 días sería lo más bajito. Hombre, pensamos que de pronto hablando con los proveedores le podríamos pagar a 35 días o le podríamos pagar de pronto, en el mejor de los casos, a 40 días o incluso hasta en 45 días podríamos tener nuestra financiación con los proveedores, le vamos a aceptar. Entonces, miren que aquí ya tenemos varios elementos de análisis. Podemos jugar incluso con todo. Ahí me dice, no, lo que pasa es que el margen de EBITDA yo le puedo hacer un esfuerzo importante y mejorarlo al 24%. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo que tenemos que hacer con los recaudos? Los recaudos son muy amplios de acuerdo al sector. En el sector se está fiando a 30 días, yo estoy dando mucho más tiempo, entonces vamos a darle 35 días. Y los inventarios, hombre, los inventarios podemos mejorarlos y bajarlos a 35 días. Y con los proveedores al menos podemos ajustarlos igual que a las cuentas por pagar, pagarles a 35 días y observar qué sucede. Entonces, observamos que mediante
esas estrategias todavía no logramos cumplir con el objetivo inicial de tener el crédito de 1.500 millones de pesos y cumplir con la política de 50%. Entonces ya uno pensaría que se podría generar un impacto mejor en el margen de EBITDA y que otras cambios se pudieran hacer en la rotación de cuentas por cobrar. Yo podría decir, no, lo que pasa es que acá podemos ajustarnos a las características del sector. Y con base en eso, miren que ya nosotros estamos muy cerca de lograrlo. Y ya lo importante sería poder, por ejemplo, lograr mantener unos inventarios mucho más bajos y lograr una financiación mayor con los proveedores, por ejemplo, a 40 días. Y observen que ya estamos muy cerca de poder cumplir, incluso con ese 48% en promedio, podríamos ya negociar el reparto de utilidades con los inversionistas, que no lo hemos tocado para nada, porque esa es otra opción que nosotros tenemos. ¿Hasta qué punto se podría negociar el reparto de utilidades? Que no fuera, por ejemplo, del 50%, sino que fuera, como en este caso, del 48% en promedio, o que fuera del 40%, porque no podemos ejercer impactos importantes en ninguna de las otras variables. Y entonces tendríamos que hacer una combinación de todos los elementos posibles. Entonces miren que es una simulación que nos va a permitir a nosotros el poder tomar decisiones mucho más racionales y poder cumplir con todos los compromisos. Nos faltaría mostrar otra, que es muy probable que también nosotros la podamos realizar y es, miren, la ETF, pues la ETF de hecho va a estar variando y yo necesito mostrar la variación, pero igualmente miren que partimos de un diferencial alto, porque la tasa que se planteó fue alta. Entonces uno, de acuerdo a las condiciones actuales de mercado, uno podría pensar también que se podría negociar una baja en el diferencial y hasta cuándo podría ser ese diferencial para que de pronto el crédito sin necesidad de hacer otro tipo de cambio fuera igualmente atractivo. Por ejemplo, nosotros yéndonos acá en esto, a los datos iniciales que eran, me acuerdo, era del 22, acá es el tope, 45, acá también es el tope de arriba, 40 y el tope de abajo, que sería 30, listo. Entonces ya teniéndolo original, vamos a mirar cómo podríamos también nosotros observar, guardemos nuevamente, los cambios que se pudieran dar en las tasas de interés y podernos acercar. Para ello vamos a estudiar o vamos a incluir otro elemento que lo vamos a conseguir en el desarrollador. Entonces le hacemos clic al desarrollador, le vamos a hacer insertar. ¿Y qué vamos a insertar? Vamos a insertar una barra de desplazamiento. Esa barra de desplazamiento la va a insertar por acá. Va a copiarla, copiar y va a pegar otra, va a insertar dos. Entonces tengo dos barras de desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? A la primera, le voy a dar clic derecho y me voy para formato de control. La primera es de la DTF, que es 443. Entonces, valor mínimo sería ese que tenemos ahí. O podríamos incluso pensar que la DTF puede estar a la baja y no es nada descabellado porque en este momento puede estar ocurriendo. Entonces, decir, no, es que podría llegar incluso a bajar hasta 4%. Entonces, ingresaríamos acá 400, no 4, sino 400. Valor máximo, digámoslo, la ETF, pues en estos periodos tiene bajo control la inflación, por lo tanto la ETF, que es la tasa de captación de bancos y corporaciones financieras, también se encuentra bajo control y digamos que no va a pasar del 5.5%. Entonces, ingresaríamos acá 550. El incremento va a ser de 1 en 1. ¿Por qué? Para poder mirar sensiblemente cualquier cambio pequeño. Y vincular la celda ¿con quién? ¿Con quién vamos a vincularla? Vamos a vincularla con esta acá,
para que ahí quede el botoncito y le damos aceptar. Entonces vea que yo le hago cualquier cosa acá y me está cambiando automáticamente. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a colocarla en el 4. De aquí a la barra la desplazo con más cantidad. Por ejemplo, yo veo aquí, puedo moverme 4.95, tal, lo que yo quiera, a un puntico. Yo digo, bueno, la dejar en 4.43 como está acá. Listo, ahí la dejo, 443. Entonces, este lo puedo borrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una fórmula más. ¿Qué hago? Cojo esta celda donde me vinculé la barrita de desplazamiento y la voy a dividir entre 10.000. ¿Y por qué la voy a dividir entre 10.000? La dividimos entre 10.000 porque eso nos va a mostrar la tasa con 2 enteros y 2 decimales. Si yo quiero más decimales, le digo 100.000, 1.000.000, depende del número de decimales que quiera. En este caso queremos 2. Entonces simplemente 2 enteros y 2 decimales y le damos aceptar. Listo, y ahí quedamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta barrita? La cogemos del pelo y la traemos para acá. Y ahí tapa lo que estaba haciendo. Y ahí estoy mostrando lo que yo quiero. La puedo cambiar. Entonces, ahorita le hacemos la simulación que sea el caso. Y lo propio vamos a hacer con el diferencial. En el diferencial vamos a hacerle clic derecho, formato de control. Y acá, el valor mínimo. Nosotros decimos, vea, de acuerdo a las condiciones de mercado, las tasas de interés incluso están por el orden efectivo anual del 12-13%, y aquí me están cobrando solo el diferencial del 12%. Entonces podríamos llegar a bajar el diferencial, incluso, yo digo, hasta en un 8%. Entonces ese 8% sería el valor mínimo. Entonces 8% sería 800. Valor máximo, el valor máximo, pues digamos que sea el que hay, 1.250. Sería 800, sería el 12.5, que equivale a 1.250. Y como las tasas son más grandes, vamos a incrementarla de 10 en 10. Vamos a vincularla con la celda que le queda al frente y le damos a aceptar. Listo. Entonces, mire que acá yo lo hago de 10 en 10, o lo puedo mover también más y dejarla ahí, en el tope. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta sale borrada y vamos a calcular la tasa con base en la celda que vinculamos. Y esto dividido 10.000 por las razones antes expuestas. Y le damos a aceptar. Y trasladamos el botoncito para acá. Y listo. Entonces ya con base en esto nosotros podemos jugar. Decimos, bueno, lo que pasa es que la ETF pues a lo mejor se mantenga muy estable, entonces vamos a observar qué podríamos nosotros lograr. Si nosotros lográramos que me bajaran, por ejemplo, al 10%, por decir algo, al 10% el diferencial, ¿cómo me quedarían los flujos de caja? Entonces digo, bueno, de todas maneras no logramos, pero es un punto importante a favor nuestro, porque estamos logrando que se nos aumenten los flujos de caja y que se nos aumente la posibilidad del reparto de utilidades, dado el menor pago de intereses que estamos haciendo. Y así podríamos seguir simulando. No, vamos a lograr entonces que esté como a la altura de una tasa de mercado. Y a la altura de una tasa de mercado es que ese diferencial esté por el orden del 8.5%. Entonces, si estuviera por el orden del 8.5%, ¿qué sucedería en nuestros análisis? Entonces decimos, con el 8.5% estamos mejorando también. Ya estamos a 35% de reparto de utilidades. Entonces, bueno, observen que entonces ya se puede llegar a cabo con varias estrategias. Mejoramos la estrategia de la tasa de interés porque nos lograron bajar al 8.5%, pero igualmente logramos nosotros vincular la empresa un manejo adecuado de los costos y gastos, y se logró aumentar el margen EBITDA al 24%, y mire cómo va quedando la proyección. Y también logramos
acomodarnos bajo las condiciones de mercado y vender a 30 días, y los inventarios fuimos muy racionales y logramos bajarlos de 40 a 25 días. Y los proveedores les aumentamos los pagos a 40 días y las proyecciones ya se nos van cuadrando casi que automáticamente. Entonces, observen que este tipo de ejercicios para nosotros vamos a guardar es muy importante porque nos va a brindar la oportunidad de mirar diferentes estrategias que posibiliten o no el poder optar por un crédito específico y bajo ciertas restricciones que tenemos en este caso de reparto de utilidades. Espero este video les sea de utilidad y que les haya quedado muy claro cualquier concepto de los que acá tocamos. Y si no es así, ustedes saben que pueden contar conmigo o me pueden preguntar dentro del margen del respeto, y pueden hacerlo a través del correo electrónico, del WhatsApp, y de hecho yo estaré dispuesto siempre a atender todas sus solicitudes. Espero continúen muy bien de salud, igual que la familia de todos ustedes. Y hasta que nos volvamos a ver en una próxima ocasión, y que estén muy bien.